Estaban los tres botoncitos. Ah. Ahora sí. No encuentro yo ahora para grabar. ¿Cómo es? Los tres botoncitos de al lado del cierre de llamada, que Sí. sería más opciones, se despliega la pestaña y la segunda opción es grabación. Claro, a mí no me cambió todavía. No, a mí tengo pizarra, cambiar diseño, pantalla completa, cambiar fondo. No podés grabar vos, porque vos estás en la cuenta Claro, no estás en Hotmail. el institucional. Claro. Por eso, no me Está fuera de permite. la ley, Claudia. No puede ser. No me gusta la cuenta institucional. Está bien. Entro No te poco. resulta práctica. No, te resulta práctica. En realidad es como que te imponen a usar otra cuenta y es más trabajo, boludo. Es Sí. decir, por cada universidad tenés que manejar una cuenta. ¿Por qué no te unifican todo tu correo? Ya está. ¿Viste? La verdad que es un horror, pero bueno. Bueno, después de esta digresión, buenas tardes a todas y a Andrés. A Diego ya lo saludé, así que, Diego y el Laura, así que ya los excluyo de la cuestión. Y bueno, vamos a comenzar el día de hoy. Lo primero que quería preguntarles era cómo les resultó hacer el trabajo práctico sobre infodemia y buscar la información sobre el PBU, ¿no? PBU se llama el Plan Básico Universal. Básico Universal, es sí, PBU, está bien. El Básico Universal, ¿cómo les resultó hacer ese trabajo práctico? Hola, buenas tardes. A mí me llamó la atención la plataforma Confiar porque la verdad que no tenía idea de su existencia y me parece muy útil. La verdad que me gustó, es más, algunos de los mitos los busqué ahí, los pude como contrarrestar ahí, que estaba bueno, la verdad. Me interesó y no sabía de su existencia. Con respecto a la información, Flor, ¿había alguna información que para vos fue nueva? Y el tema de este PBU lo habíamos hablado en la clase anterior, entonces ya tenía como idea, pero yo, por ejemplo, no sabía nada, no sabía ni siquiera que existía esa posibilidad. Por eso era como que ya la conocía por ahí y busqué información y era lo que habíamos hablado más o menos nosotros, que les proponía conectividad a un buen precio. Entonces, como que no fue nueva al momento de hacer el trabajo por lo dado en clase. ¿El resto? Yo por mi parte, igual que dijo Flor, la plataforma Confiar no la conocía y me llamó la atención por ahí cuando entré en las otras secciones que tienen para mostrarte cuáles noticias pueden ser falsas. Había algunas noticias que yo decía, pero ¿cómo alguien puede, puede pensar esto? Pero qué sé yo, a la vez te da una noción de que realmente hay gente que puede llegar a creer cualquier cosa, o quizá no cree cualquier cosa, pero no se molesta, no piensa en verificar la fuente, ¿no? De dónde le puede llegar una noticia o una información. Y bueno, sí, con respecto a lo del decreto ese, digamos, de las necesidades de Internet, para todos, sí, como dijo Flor, también conocía poco, más que nada por lo que habíamos hablado en las otras clases, pero por mi cuenta antes de eso no lo había escuchado. Había escuchado algunas noticias que se lo querían brindar a todo el mundo, porque obviamente en este contexto es una necesidad básica, obviamente, para estar comunicados, pero no más que eso. Bueno, en mi caso, buenas tardes. También me sumo a lo que dijeron los chicos. Desconocía la plataforma Confiar, que me parece muy útil y yo creo que no tuvo tanta difusión, o no tiene, no sé, yo desconocía la difusión. Lo mismo con el PBU, yo no sabía de su existencia y es más, estuve preguntando también un poco en mi familia y conocidos si sabían de esto y no, nadie estaba al tanto. Así yo creo que, y lo comenté un poco en el trabajo, que está bueno
pero que le faltó difusión a esto. Ahí hay una trampa, guarda la tosca. Bueno, yo quería también dar mi opinión porque no, bueno, como dice Valentina, yo no tenía ni idea que existía digamos, esta bonificación. Lo que sí estuve investigando un poco también, bueno, por ejemplo, yo cuando viví en Buenos Aires, que nosotros nos dimos de baja en Telecentro porque nos volvíamos para acá, para Entre Ríos, que también darte de baja de un servicio es todo un tema. También me preguntaban si cobraba sin acción universal por hijo, si tenía algún jubilado viviendo en el domicilio, que ellos hacían un descuento. Pero jamás me comentaron acerca de este plan, que está vigente hace un tiempo. Y sí, no, la verdad que no. También dimos de alta acá Cablevisión, aumentamos los megas y tampoco me comentaron nada. Al contrario, cada vez como que, bueno, si te pasás a personal, tienes un descuento. Digo, no, vivo con una persona que es jubilada, no, bueno, no tenemos descuentos jubilados. Y así, o sea, entonces es como que... otra cosa que planteé en el trabajo yo, que por lo que estuve leyendo, es el tema de que... nada, que es bastante paradójico, porque las empresas, o sea, las empresas prestan el servicio de descuento, pero si no forma parte o tenés algún problema técnico, tenés que dirigirte directamente a la empresa. O sea, como que el Estado pone, digamos, la promoción, pero el cliente se tiene que dirigir constantemente a la empresa para resolver cualquier situación. Eso me pareció bastante ilógico, pero bueno, es mi punto de vista. Sí, yo también, por ejemplo, investigando, llegaba una noticia que una chica pedía, o sea, solicitaba esto y no se lo querían dar. Y cuando se lo logró, que se lo acceder, le querían cobrar la instalación de 9.000 pesos, por ejemplo. Había salido en una noticia. La cuestión de la prestación básica universal, como, digamos, llevándolo al plano del desconocimiento, como ustedes planteaban, no es para nada extraño pensar que no está en la agenda mediática porque gran parte de los perjudicados, digamos, por este tipo de acción oligopólica de los medios, digamos, de los medios que brindan conectividad, todos ofrecen lo mismo. Entonces, como yo le decía, el fallo del Juzgado Federal de Córdoba que les dio la posibilidad de no brindar este servicio y de seguir con los aumentos, ponía como excusa que la empresa podía, si lo aplicaba, podía llegar al quebranto, o sea, a la quiebra. Y no me acuerdo específicamente, pero que eran 50.000 millones de pesos que habían facturado el año pasado. O sea, hay una cuestión que clásica o clave en ese sentido. Los que prestan ese servicio son también los propietarios de los medios de comunicación a los cuales uno podría estar exigiéndoles que les traigan esta información. Digamos, es casi un silogismo, de decir, bueno, no te lo dicen porque no les conviene a ellos, básicamente. Lo que sí es una contradicción que clara es el hecho de cómo se posiciona políticamente el discurso de que lo que son los servicios básicos universales o prestaciones universales, etcétera, etcétera, pero no se le da un espacio al debate o a la construcción. Es lo mismo que poníamos como ejemplo con la ley de rotulado. El principal actor político que hoy, desde el punto de vista de la ley, de la discusión de la ley, que es el presidente de la Cámara de Diputados, que es Sergio Massa, tiene como uno de sus principales adláteres o gestionadores de ciertas políticas a Ignacio de Mendiguren. Y como dentro de las estructuras, digamos, de poder de lo que serían las distintas cámaras empresariales, la Unión Industrial Argentina va a ser presidida por Funes de Rioja. Hay que simplemente conocer quién es Ignacio de Mendiguren y quién es Funes de Rioja para darse cuenta por qué la ley está frenada. El propietario, digamos, el presidente de la Cámara de las Industrias Alimentarias, que es Funes de Rioja, es el presidente de la Unión Industrial Argentina, que es el principal actor con el cual se dialogan cuestiones que tienen que ver con la producción y el empleo. Entonces,
es como que de a uno va corriendo los muñequitos y se va dando cuenta cómo es la organización del juego. En este caso es básicamente lo mismo. Las grandes empresas de telecomunicaciones que poseen medios informativos no dieron a conocer la noticia por una cuestión de que la gente no salga a pedirle y a exigir o a construir una demanda en relación a la prestación básica universal. No sé ustedes qué paquete de teléfonos celulares tienen, pero gracias a gracias a este recurso de amparo, el paquete básico de Claro pasó de 780 pesos en enero a 995 pesos en junio. Y es mucho más del 5% que autorizó por ley el ENACOM. Entonces ahí uno empieza a darse cuenta de cuáles son las razones que justifican el velado de la información o del acceso a determinada información. Yo vi algunos trabajos, no los llegué a ver a todos, y me resultó muy interesante. Fundamentalmente me resultó llamativo el hecho de lo que decían ustedes, que no conocieran la plataforma Cuidar. Y justo en los momentos que los veía, que yo salía, porque algunos de ustedes mandaron cosas en Genial, y entonces yo tenía que salir del campus a verlos afuera, me resultó muy interesante el fenómeno meme de la marcha del 25 de mayo con la gente que decía que se le imantó el brazo por ponerse la vacuna, el excombatiente de Malvinas de 17 años reclamando en el obelisco, o la pareja de adultos mayores en el auto andando por la calle diciendo que querían que lo dejen salir de la casa y que liberen las vacunas, y ambos tenían la doble dosis de vacuna y estaban andando por la calle. Bueno, en esa contradicción que es el mundo meme, uno se encuentra parte de este complejo entramado de la agenda mediática, que algunas cosas te las deja ver y algunas cosas directamente no es que te las prohíbe, pero te las oculta detrás de otro tipo de cuestión, como por ejemplo si se contagió o no contagió una bailarina en Tinelli, o si se juega o no se juega al fútbol en la Copa América. En uno de los PowerPoint que compartimos en la comunicación, una ilustración de Kino que yo siempre uso, dice: lo interesante es que la opinión pública todavía no se dio cuenta de que opina lo que la opinión privada desea o quiere. Y más o menos detrás de eso tenemos esta cuestión de la prestación básica universal y lo que sería, digamos, el acceso a este bien, a este servicio. Me parece que desde lo conceptual, esto que ustedes estaban mencionando, queda claro a qué se llama construcción de agenda. Es decir, esto que decía Diego, como los dueños en este mercado concentrado y monopólico, los mismos dueños de los grandes medios de comunicación son los mismos dueños que prestan los servicios de telefonía celular o de servicios de internet. Por lo tanto, no ponen en agenda este tema porque va contra sus intereses. La pregunta sería si puede haber una agenda en términos comunicacionales, en el concepto de lo que se llama agenda, que es qué temas están resonando socialmente en todos los medios, no solamente en los medios televisivos o en los medios gráficos, sino también en las redes. La pregunta sería si hay posibilidades que una política de Estado también forme parte de la agenda construida desde otro lugar, digamos, construir contrahegemonía. Es decir, lo que ustedes no sepan que se realizó esta política pública en función de distribuir bienes, es decir, que haya menos desigualdad en torno al acceso a la virtualidad, por ejemplo, al acceso tecnológico, también habla de qué pasa con la construcción o la publicidad de los estados, de las acciones de gobierno, digamos, un mandato constitucional. Es decir, cómo construye una contraagenda de las políticas públicas, en este caso el Estado Nacional, digamos, porque la pregunta es, bueno, los medios hegemónicos no lo ponen en agenda porque atenta contra sus intereses.
¿qué hacemos para que esto efectivamente sea un derecho de apropiación? Entonces, en principio, ¿qué hace el Estado para comunicar sus acciones de gobierno? Es decir, una política pública distributiva, por un lado. Y la otra pregunta es, ¿qué hace la sociedad organizada para efectivamente dar esta información? Digamos, porque no es solamente el Estado, sino cómo la sociedad se apropia de un bien distribuible. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué acciones por medios alternativos o por difusión de redes, organizaciones sociales que trabajan con gente que tiene necesidad de acceder a la virtualidad, puedan apropiarse de esta información y cómo lo acompañan para que puedan hacer el trámite? Algo de lo que decía Analía. Digamos, también hay algo de los saberes de cómo poder adquirir ese bien, ¿sí? Es decir, pasos que hay que hacer o cosas que hay que decir cuando uno se comunica con las empresas para poder conseguir ese beneficio. Entonces, me parece que es interesante para ver algo de cómo se va construyendo contrahegemonía contra sectores hegemónicos, digamos, y esto habla pone en cuestión lo que es el ejercicio del poder. Efectivamente, el poder se va construyendo. Entonces, cómo uno se apropia de las posibilidades que tiene de construir más poder, también habla, ¿sí?, de la fortaleza que tiene una sociedad o un Estado de construir contrahegemonía, ¿no?, contra los que concentran hegemónicamente bienes, ¿no? No solamente bienes materiales, sino bienes simbólicos. Es decir, esta cuestión de lo que decía recién Diego, instalan determinados temas en agenda que no discuten cosas esenciales para que la gente no sepa, no construya, ¿sí?, no ejerza sus derechos. Así que bueno, está interesante esta cuestión. Yo ahora me quería concentrar, porque hice una pregunta a Flor, pero resulta que Flor lo tomó desde lo que estamos discutiendo ahora, del PBU, pero yo quería concentrarme ahora un poco en el tema de, de la información sobre la pandemia, del ejercicio que hicieron. Quería preguntarles a ustedes si de la información que hablaron, vieron en la plataforma Confiar, para ustedes hubo alguna información, alguna cuestión de los mitos que fue iluminador, es decir, que también a ustedes les resultó novedoso. Es decir, Andrés decía que le resultó novedoso ver algunas cosas que la gente creía, algunas también ilustró Diego de lo que pasó en la marcha del 25, pero para ustedes, ¿hubo alguna información que era nueva, alguna cosa que pudieron dilucidar, que tenían conocimientos desde otro lugar o de otra forma? A mí particularmente, la única cosa sí que vi que no sabía era que no estaba aprobado el contagio del COVID por medio de la superficie. O sea, yo eso lo tenía resumido y ahí estaba desmentido, así que eso sí me llamó la atención. Bueno, no, en realidad ese es un muy buen ejemplo del conocimiento científico provisorio. Es decir, en realidad al principio de la pandemia, en el 2020, se hablaba del contagio por superficies y después con las investigaciones más recientes se notó que eso no era importante y entonces que bueno, no hacía falta desinfectar las superficies, ponerse alcohol en los zapatos, las alfombritas sanitizantes, porque se vio que la mayor cantidad de contagio era aéreo por las, las gotas flotando en el aire. ¿Algo más en alguno de ustedes? Por ahí el tema de las vacunas, me acuerdo que al principio cuando habían empezado a vacunar,
al personal de salud con la Sputnik, creo que era. Salió por todos lados audios de gente, en Twitter estaba a full diciendo que causaba reacciones en el cuerpo, no sé qué. Eso me acuerdo que estuvo circulando por todos lados y la gente lo decía y lo repetía y esparcía eso. Y bueno, ahí lo desmentían también, como que no tuvo ningún efecto que no sea lo normal de una vacuna, digamos, que son moderados, dolor de brazo, fiebre, malestar corporal, pero nada más que eso. Eso también, busqué mucho porque de las vacunas se dijo mucho en su momento y me pareció interesante. Ese es un buen ejemplo de cómo se construye agenda de acuerdo a los intereses. De todas las vacunas que hay en el mercado, todas las que ha provocado mayor efectos secundarios, incluso muertes y efectos graves, es la de Pfizer. Y sin embargo, está planteada en nuestro país y en otros lugares como la mejor vacuna, aparte de que tiene un problema operativo muy complicado, porque necesita menos 70 grados para mantenerse, y eso implica lo que se llaman super freezers, que no son accesibles en todos los lugares, ¿no? Y sin embargo, esa vacuna está puesta en agenda por el lobby del laboratorio como la vacuna más ansiada, aparte de ser la más cara del mercado. Tiene muchísimas desventajas. Y sin embargo, está puesta como no tenemos la Pfizer, no existimos, digamos, no tenemos vacuna. Eso está muy bueno para poder decodificar, ¿no? Qué cosas están pasando. ¿Algo más? Bueno, yo quería hacerles unas preguntas después de haber visto esto y de haber indagado en las noticias, y era preguntarle a ustedes cómo les parece que desde las autoridades de salud está manejada la pandemia, dónde está puesto el acento para sociabilizar con la población la información sobre la pandemia. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cómo fue encarada la pandemia? Yo creo que al principio, o sea, bueno, sigue habiendo todavía como muchas noticias así para inculcar el miedo más que nada. Para generar el pánico, porque por ahí se comparten muchas noticias falsas y la gente cree en esas noticias y hay como toda una psicosis así. Al principio eran más todavía, ahora están como más tranquis, pero para mí está más que nada puestas de ese enfoque. Sí, opino lo mismo que Belu y por ahí mucho en la tele. La tele tiene llegada a mucha gente grande, sobre todo, y es increíble. Al principio se hablaba absolutamente todo el día de la pandemia, causando miedo, causando muchas sensaciones feas en la gente, sobre todo en la gente mayor, que era la que estaba más, la que era más propensa, digamos, a tener efectos más graves. Así que me parece que desde ese punto por ahí no se manejó del todo bien, sobre todo porque cualquier cosita nueva que salía ya la repartían por todos los medios durante todo, digamos, al mediodía, a la tarde y a la noche. Y por ahí había cosas que no eran verdad o no estaban del todo verificadas. ¿Y quién lo repartía, Flor? Porque vos decís se repartían por los medios. Porque está interesante ver quién es el que enuncia ahí. Claro, o sea, la tele. Yo lo veo más que nada en la tele, en los medios de comunicación televisivos, los noticieros específicamente. Por eso, ahí hay atrás de ese noticiero, hay un editor de contenidos, es decir, que está respondiendo a los medios. Entonces, hay, digamos, un manejo de la pandemia comunicacional a través, nuevamente, de una agenda de los medios con información no chequeada, ¿sí? Ahora, yo pregunto,
En términos de políticas de salud pública, ¿qué se fortaleció para la pandemia? ¿Qué fue, cómo se trabajó la pandemia? ¿Cuál fue el eje de las políticas públicas en salud para la pandemia? Y yo creo que fue la prevención, todas las medidas de higiene, o sea, que hay que tener para prevenir la enfermedad. ¿Todos piensan lo mismo? Que de hecho se manejó desde las medidas de prevención, mayoritariamente las... No, yo creo que fue la cuarentena. En mi caso particular, la cuarentena en su momento fue planteado apenas comenzó la pandemia, cuando ya hubo casos en marzo que llegaron a la Argentina de coronavirus, la pandemia comenzó en mediados de mes, así que, la cuarentena comenzó ya en mediados de mes, así que yo creo que fue una de las medidas que tomó la salud pública como preventivo, para no propagar los contagios. Claro, yo creo o sea, más que nada para reforzar el sistema de salud, para prepararlo, y también el tema de incorporar como son las máscaras de oxígeno, todo eso que no había, para que no colapse, digamos, todas las... Respiradores Los y capas respiradores. de útil. Dicho técnicamente, sí, pero está muy bien la idea, Belén. Exactamente, sí. Sí. Bueno, si uno ve proporcionalmente lo que más se invirtió y lo que más se preocupó el sistema de salud fue por aumentar las camas de UTI y por poner respiradores, aparte de conseguir medidas, como se llama, elementos de protección personal, digamos, las mascarillas, es decir, para la atención en los hospitales. Y se instaló la cuarentena como una medida preventiva y yo creo, Fiorella, que en menor medida tomó el tema de los contagios, de lo preventivo en términos de información. No es que no lo hizo, pero en términos de energía, puso más energía, más plata en lo que era el tema de fortalecer el sistema de salud, ¿sí? Y la cuarentena como medida preventiva, conocida como única acción en ese momento para prevenir los contagios. Pero bueno, efectivamente hubo acciones preventivas y hubo acciones que apuntaban más a lo asistencial en la pandemia. Y eso me da pie a mí para introducir algo del tema de hoy. Esperen que voy a presentar. Díganme si se ve la diapo que dice prácticas de salud. Sí, se ve. Muy bien. Bien, lo hemos logrado. Porque no estaba en orden, entonces a veces no aparece la misma diapo sobre la que uno está hablando. Bueno, me parece interesante porque esto nos da pie a que las prácticas de salud siempre tienen, desde nuestra perspectiva, 3 niveles. A veces el sistema de salud está pensado solamente como las prácticas asistenciales, dejando de lado otro tipo de prácticas, ¿sí?, que son tan importantes desde nuestra perspectiva como son las preventivas y las promocionales. La pandemia es un buen analizador para un montón de cosas, ¿sí? Fíjense que dentro de las prácticas asistenciales nosotros podemos distinguir prácticas hospitalarias y prácticas comunitarias. En las prácticas comunitarias, en general, no deberían estar separadas las asistenciales de las preventivas promocionales. Pero en esas prácticas comunitarias
eh, que están más cerca justamente de los problemas de la gente, lo que le pasa a la gente, tendría que ser por naturaleza más integrales. Digamos que no son, no porque pensemos que las hospitalarias tienen que ser solo asistencial. Pensemos ahora en qué es lo que pasa en la pandemia. Cuando alguien está entrando a terapia intensiva y va a ser puesto en un respirador, es decir, que va a ser puesto de forma inconsciente, va a ser sedado para poder ponerle el respirador y va a perder contacto con el afuera, y aparte de eso, es posible que sea su última llamada, el protocolo de terapia intensiva, que no quiere decir que en todos los lados lo hagan, es ofrecerle a la persona que antes de ser puesta en el respirador, lo que llaman la última llamada. Es decir, es una llamada a los familiares, o la posibilidad de hacer un audio o una videollamada a la persona, a las personas, a los afectos que esa persona quiera, como para hacer una despedida. ¿Por qué? Porque es altamente probable, en criterios estadísticos, que esa persona que entra en un respirador tiene más chances de no salvarse que de salvarse, ¿sí? Entonces, esa práctica, que es una práctica de alojar, de contener, de acompañar, está mucho más cerquita de las prácticas preventivas y promocionales que de las asistenciales, si bien van a ir a una práctica asistencial de alta complejidad, como es la intubación. ¿Se entiende esto? Esperen que los quiero ver porque hablé de algo bastante terrible, quiero ver sus caras. Sí, sí. Pero bueno, salí de la imagen para poder verlos. Pero esta es la realidad que estamos viviendo cotidianamente, digamos. Ahora que bajó la edad, el promedio de edad, que está en 54 años, es decir, de terapia intensiva, hay más gente, hay un más alto porcentaje de gente que sale viva de la intubación, para decirlo de alguna forma, porque es gente más joven y más sana, pero igual el porcentaje de mortalidad de los que son intubados es muy alto. Siempre es muy alto en terapia intensiva, cuando un sistema de salud está estresado es muy, muy alto. Entonces, estamos hablando de la práctica hospitalaria de mayor complejidad, y estamos viendo que en esa práctica asistencial también es posible integrar prácticas preventivas y promocionales. Es más difícil, hay menos expertise para eso, porque si yo estoy en terapia, la verdad es que quiero a alguien que sepa intubar muy bien, digamos, y que sepa controlar muy bien el intubado, es lo que más quiero, porque de eso va a depender muy bien las posibilidades de mayor cantidad de vida. Las características de las prácticas comunitarias es que la dimensión de lo preventivo promocional toma más densidad, es decir, se tornan todavía más importantes, aunque a veces no pareciera. Entonces, esperen que se me fue, estoy ahí. Bueno, hoy nos vamos a tratar de meter en cuál ha sido la historia de la concepción de salud para llegar a esta conclusión que les estoy diciendo yo, donde las prácticas comunitarias tendrían que tener este triángulo de una forma equilátera, es decir, de tres lados iguales, equilibrada, donde las prácticas comunitarias tuvieran un equilibrio entre las prácticas asistenciales, las prácticas preventivas y las prácticas promocionales. ¿Y por qué es de interés para nosotros? Porque nosotros creemos, y voy a la otra diapo, díganme si ya se ve. ¿Se ve? Sí, cambió. Bueno, porque nosotros creemos
que las prácticas preventivas promocionales de la salud, las que se deben hacer en todas las prácticas de salud, pero que fundamentalmente son características de la salud en el primer nivel de atención, desde una visión de salud comunitaria, es importante pensarlas como espacios educativos, porque creemos que pensarlas como espacios educativos las amerita que se ponga mayor calidad en el desarrollo de ellas. Es decir, pensar que hay un sujeto que enseña, que puede ser alguien, un compañero de la comunidad, un trabajador de la salud, un sujeto que aprende, que es alguien que participa de esa interacción humana donde estamos viendo un contenido específico de salud o de prevención o de promoción de la salud, y hay una intencionalidad de que haya una apropiación de ese conocimiento, un trabajo sobre ese conocimiento, una interacción de saberes, esto hace el pensar en este analizador que ya estuvimos viendo, que es los espacios educativos. Entonces, desde nuestra perspectiva en la cátedra, nos parece que todo espacio preventivo promocional debe ser considerado un espacio educativo. Y fíjense, voy a poner un ejemplo que tiene que ver con algo que ustedes trajeron cuando les pedimos que hicieran su biografía educativa, o que trajeran algún recuerdo de algún aprendizaje que habían tenido a lo largo de la vida de lo alimentario y nutricional, y muchos de ustedes trajeron las cuestiones de la comensalidad en la casa, la enseñanza de una abuela para preparar una receta. Habitualmente en la vida cotidiana estamos constantemente aprendiendo la ubicación de nuestros cuerpos, el padecimiento de nuestros cuerpos, el cómo curar si tenemos algún padecimiento, ya sea físico, mental, emocional. Vamos aprendiendo a cómo abordar una vida más saludable, más cuidada, ¿sí? Ahora, esto se puede hacer como un aprendizaje social, o puede haber la intervención de un espacio educativo con intencionalidad educativa que nos haga pensar con mayor apropiación sobre ese contenido, sobre ese cuidado de la salud, ya sea individual o colectivo. Entonces nosotros creemos que pensado desde el sistema de salud, hay gran potencialidad si uno imprime a esas cuestiones de la vida cotidiana en torno a la salud mayor intencionalidad educativa. Por eso nos parece que es muy importante pensar los espacios preventivos y promocionales desde la visión de espacios educativos. ¿Vamos hasta acá? ¿Se comprende? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Estamos? Bueno, entonces, esta concepción que yo estoy contando es una concepción que podemos decir que está en la perspectiva de la nueva salud pública, digamos, de una visión novedosa de los últimos años, que se ha trabajado en el campo de la salud y en la formación de los trabajadores de la salud. Ahora vamos a intentar hacer un recorrido histórico de cómo han sido estos cambios en las concepciones y por qué lo hacemos. Porque estas concepciones, si bien tienen una ubicación histórica en cómo han surgido y cómo han sido hegemónicas en determinados momentos de la historia, si hacemos un corte actual, si analizamos qué pasa con esas concepciones hoy día, nos encontramos en las prácticas de salud que concepciones que son de otra época, que respondieron a otro momento histórico, también están presentes en las prácticas de salud hoy, en carne y hueso, ejercidas por
trabajadoras y trabajadores de la salud, ¿sí? Entonces, vamos a ir haciendo el recorrido histórico y vamos a ir tratando de ver cómo estos modelos de salud, estas concepciones de salud, están en interacción hoy día también en el trabajo de salud de las y los trabajadores de la salud en general y de las y los nutricionistas en particular, ¿sí? Así que les pido que me acompañen a este recorrido histórico y si hay algo que no se entiende, que quieran retomar o que quieran comentar, pidan la palabra, no me dejen hablando sola que es muy aburrido, ¿de acuerdo? Bueno, para eso voy a dejar de compartir un ratito el Power y voy a compartir otro texto. Los que escuchan es mi loro cantando. Le ha agarrado un ataque de canto. ¿Canta algo en particular o hace ruido nomás? A veces canta algo en particular, pero en este momento no. En este momento pasó del canto ahora al graznido. Está vocalizando, preparándose para el show de esta tarde. ¿Se ve bien la cosa o la amplío? Porque voy a querer que lean. Tendrías que ampliarla porque no se lee bien. Bueno, por eso la amplío, muy bien, la amplío. Bueno, tanto no. Uh-huh. Ahí está. Ahí se lee bien, ¿no? Ahí sí. Muy bien. Bueno, esta es una entrevista que ya tienen varios años, es del 90, pero yo la sigo usando desde que las descubrí en el año 96, porque nos resulta muy útil para explicar un proceso histórico. Vamos a dividir acá Ulanowski y Sal porque es doble apellido. El entrevistador fue Ulanowski Sal, ¿a quién? A Jesús Martín Barbero. Jesús Martín Barbero es un semiótico, comunicador, español, contemporáneo, uno de los grandes teóricos de la comunicación contemporáneos. Y la entrevista se llevó exactamente Las brujas pusieron en jaque a la cultura moderna. Entonces, me gustaría que alguien haga de entrevistador o entrevistadora y alguien leyera lo que contesta Barbero, así vamos cambiando las voces. ¿Quiénes se ofrecen? Dale, yo leo uno. Bueno, Valentina, ¿vos hacés? ¿De quién? ¿Hago las preguntas? Hacés las preguntas. ¿Y quién contesta? Yo las respondo. Bien, Belén. Vamos entonces. Empecemos. ¿Por qué vinculás la quema de brujas durante los siglos XVII y XVIII con la disputa entre la cultura popular y la cultura letrada? Perdón, Clau, si querés apagar tu mic. ¿Qué me decís, Lau? Ah. Que si podés apagar tu mic porque hace eco y se dificulta mucho. Ahora sí, vale, si querés volver a leer. ¿Por qué vinculás la quema de brujas durante los siglos XVII y XVIII con la disputa entre la cultura popular y la cultura letrada?
Cuando terminaba la Edad Media y empezaba a formarse el capitalismo, el mundo occidental no respondía a una sola forma de pensar ni a una sola lógica. Cada terruño tenía sus saberes particulares, pero la idea de racionalidad ya estaba en ascenso. Se buscaba cómo producir mejor y más rápido y se trataba de uniformar costumbres entre regiones diferentes para que la tradición local, basada en experiencias, historias y mitos ancestrales, dejara paso a un saber único y lógico. La brujería era un escollo porque ponía en juego la supremacía del nuevo poder, mientras los hombres letrados endiosaban la razón, las hechiceras hacían gala de su conocimiento de alquimia, de plantas y de energías especiales para explicar y solucionar, si era posible, los problemas de la vida diaria. El pueblo les creía y la gente cultivada se veía obligada a competir con ellas para ver cuál de los dos saberes era mejor. Además, las brujas no respondían a ninguna jerarquía. Cada una ofrecía sus conocimientos, pero nadie les podía tomar examen. Esa independencia era peligrosa para el pensamiento científico que empezaba a desarrollarse. Claro, significaba que una parte de la sociedad no aceptaba esas innovaciones y se mantenía al margen de ellas. Por otra parte, el saber racional era muy incipiente y aún temía los poderes de las brujas, al punto tal que reconocía sus fuerzas y en ningún momento se burlaba de ellas. Al contrario, las perseguía porque eran poderosas. Es interesante ver cómo se condenaba a las hechiceras en aquella época. Un campesino, la culpabilidad... me perdí. Un campesino, por ejemplo, testimoniaba sobre la muerte de una vaca o sobre el desarrollo de una nueva plaga. Luego el tribunal hacía referencias al demonio o a fuerzas maléficas, pero no se comprobaba, en el sentido actual del término, la culpabilidad de la bruja. La sola aparición del mal justificaba el castigo. Otro hecho interesante es que la cultura racional estaba manejada por hombres, en tanto el saber misterioso de la magia era patrimonio principalmente de las mujeres. ¿Acaso no se suele contraponer el poder de seducción femenino con la fría lógica del hombre? Las brujas, además, surgían de sectores populares, en tanto para ser parte de la cultura culta se necesitaba pertenecer a la nobleza o a la burguesía. Cada vez que lo vuelvo a leer me gusta más porque con ya estaba incipientemente en esta breve entrevista también la relación del nacimiento del capitalismo y el afianzamiento del patriarcado, ¿no? Bueno, comentarios del texto con respecto a las concepciones de salud o a los modelos de salud. Cri, 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 cri. ¿Se acuerdan que cuando veíamos lo de educación permanente vimos un párrafo de un comentario de, bueno, se me hizo la laguna del autor, ya me va a salir, donde decía que lo que había sido permanente en la historia de la humanidad había sido la educación, pero que la escuela como institución no había existido siempre, que era una institución que había surgido pegado al nacimiento del capitalismo. ¿Se acuerdan que lo hablamos? De la necesidad de la... Diego, yo ya sé que vos te acordás. Trilla Bernet. Gracias, Lauri, Trilla Bernet. Fue mi clase de concurso, Claudia, nunca me lo voy a olvidar. No. Me causa gracia porque Diego me hace así con la cabeza, ¿se acuerdan? Sí, me dice Diego. Ya sé que Diego se acuerda. Estoy esperando que alguno más haga el insight, porque si no, nos volvemos monopólicos. Claro. ¿Qué podríamos decir? Es decir, la institución escuela es una institución que, como yo les conté, nace con el capitalismo en función
de cuando los burgos, es decir, se empiezan a convertir en ciudades, emigra la gente del campo a la ciudad para trabajar en las fábricas con las máquinas a vapor, fundamentalmente unido a la industria textil y a otras industrias que empiezan y que había padres que trabajaban intensivamente, y entonces se ve aparte la necesidad de formar a los niños como mano de obra futura para trabajar en esas fábricas, y entonces se crea una institución más sistematizada que es la escuela. ¿Qué podríamos decir con respecto al tema de la salud? ¿Siempre hubo cuidados de la salud, curación, cuando había algún padecimiento de salud? Yo creo que sí, porque ahí mencionaba lo de las brujas que hacían como, no sé, hechizos o algo, cosas así, para curar, vamos a decir. Entonces yo creo que sí, como que desde siempre existió. ¿Solamente hechizos? No, en realidad no, o sea, No. están pobres, están mal vistas, pero ellas conocían absolutamente todo, o sea, tenían el conocimiento absoluto de las plantas, y bueno, ellos pensaban que eran hechizos, pero eran, bueno, como pasaba con los aborígenes en estas tierras, con la medicina proveniente de la naturaleza, que hasta el día de hoy todavía lo seguimos manifestando, las abuelas, las madres, tecitos y cosas que nos dan para que nos sintamos mejor. De hecho, la mayoría de las drogas modernas están hechas en base a conocimientos curativos de las plantas que tenían los ancestros, ¿sí? Ya sea las brujas o el chamán en algunas culturas, o el curandero, ¿sí? Pero es decir, la industria ha tomado la mayoría de los medicamentos en base a esos saberes, que ahora se hacen industrializados. Pero la mayoría de los medicamentos modernos están hechos en base a extracciones de elementos de la naturaleza que son curativos, ¿sí? Y que esos saberes ya permanecían antes de que se mercantilizara la curación con el medicamento, ¿sí? El medicamento ahora pasó a ser un bien de consumo, ¿sí? Un bien que se comercializa, cuando en realidad antes era propiedad de los saberes de las comunidades, más socializado o concentrado en alguien que tenía el poder de curación. Pero siempre, desde la existencia del hombre, siempre hubo una forma de aliviar el padecimiento, ¿sí? La cascarita de sauce, el tecito de cascarita de sauce, antiinflamatorio analgésico, hasta que Don Bayer me lo patentó y nos vendió la aspirina, pero hasta antes... El jarabe para la tos. Y sí. Ahora, si vos decís a alguien que en vez de una aspirina se haga un tecito de cascarita de sauce, del sauce, cuando yo tengo uno acá al lado, te mandan a mierda. ¿Viste? Pero Bayer es bueno. Y ahí ya entró todo en un solo paquete. Yo, por ejemplo, nunca investigué, le tendría que preguntar a mi mamá, cómo mi abuela, la nona Lucía, que venía de familia de italianos, sabía tanto con respecto a los alimentos, tenía muchos dichos como, comé zanahoria que te hace bien a la vista, que después de estudiando nutrición uno sabe que por los betacarotenos y cuestiones así, o ponete al sol, miles de cosas que mi abuela sabía. Nunca le indagué, le voy a preguntar a mi mamá a ver de dónde venía tanto conocimiento. Pero la verdad que de alimentos asociados a la prevención sabía un montón. Son años y años y años de humanidad y de saber acumulado en generación y generación que se ha traspasado. Pasa que lamentablemente ciertas cuestiones han modificado parte de ese traspaso entre generaciones. Por ejemplo, mi abuela nunca me quiso enseñar a curar el empacho con la tirita porque me decía que yo no era creyente. Entonces, como yo no estaba dentro de los cánones de lo que ella pretendía. No, porque le haces perder poder.
Entonces, Si lo querés. no, entonces me echaba la mierda. Pero mi vieja sí sabe, creo que mis primas, las nietas de la Blanquita también saben, pero a mí me vedaron, me dijeron, no, este es anticreencia, este es demasiado, demasiado científico, fue a la mierda. Bueno, incluso por una tradición de la feminización de la curación también, del cuidado, ¿no? Es decir, fíjense que en la entrevista, o lo que dice Barbero, esta cuestión de que las brujas eran mujeres y que tenían estos saberes en torno a la curación, dado por plantas o por cómo los materiales de la naturaleza tenían distintos manejos de la energía, era un saber femenino pero valorizado, ¿sí? Y en realidad el tema de la cultura letrada que estaba creándose en función del racionalismo, ¿sí? Necesitaba competir con ese saber de las mujeres. Y entonces, no sé quién dijo recién, eran brujas desprestigiadas, María creo que dijo. Es decir, no están bien vistas las brujerías y los saberes, porque lo que tuvieron que poner, y como siempre en la historia de la humanidad, a costa de la tortura y la muerte, porque las brujas eran quemadas en la hoguera, digamos, es decir, tuvieron que utilizar la fuerza bruta para contrarrestar todo ese saber y ese estatus social que tenían esas mujeres en desprestigiar, como decía María, las brujas con las brujerías, ¿sí? Para poder imponer un saber racional que fue el que dio el nacimiento a la ciencia moderna del capitalismo, ¿sí? Entonces, el primer fenómeno que tenemos que entender, que el corte de cómo está establecido el saber científico actual tiene su forma, su inicio en un cambio muy profundo que, como verán, se va dando por años, ¿sí? Es decir, nosotros decimos que se pasa la edad moderna ¿en qué siglo? ¿A fines de qué siglo? ¿Recuerdan? ¿Con qué episodio se identifica el inicio de la edad moderna, de la modernidad? Y el comienzo del capitalismo como forma organizativa de política social y económica. La Revolución Francesa. No, antes. La Revolución Francesa es a fines del 19 y la Revolución Industrial, que es el punto que cambia la forma de producción, y fíjense las cosas que es cuando se crea la máquina a vapor. Es decir, hasta ese momento la producción agrícola y ganadera era una producción del terruño, ¿sí? Casi para el autoabastecimiento de las familias de un terruño y el 10% que se le daba al señor feudal, ¿no? Lo cual también era una organización social determinada, donde en las etapas de hambruna igual había que pagar el diezmo, digamos, a costa de la hambruna. ¿Sí? Pero cuando comienza a irrumpir la máquina de vapor y empieza a producirse de otra forma los bienes, empieza a cambiar la vida, empieza a haber una gran inmigración. Antes la población era básicamente campesina, empieza a haber gente que se va del campo a las ciudades incipientes, empiezan a conformar las ciudades, a mercantilizar la comida, es decir, ahora la comida se empieza a comprar con el salario, con lo que se cobra, ¿sí? Empieza a aparecer la moneda como bien de cambio, desaparece el trueque como forma fundamental de intercambio, si bien la moneda es anterior, pero una vez que se está en las ciudades, si yo
no tengo las gallinas, no tengo el trigo, tengo que, porque estoy trabajando en la fábrica, tengo que comprar eso a alguien que lo está produciendo, ¿sí? Entonces empieza a cambiarse las formas de la vida cotidiana, pero esas formas de la vida cotidiana se cambian porque se cambian las maneras de producir, ¿sí? Y hay una ideología que va acompañando un pensamiento filosófico, que es el racionalismo, que empieza a hacerse fuerte por siglos, porque imagínense que de lo que habla Barbero es de la quema de brujas que se produjo en 2 o 3 siglos anteriores y que se fue permaneciendo en el tiempo, pero que fue preparando el terreno para que lentamente las clases acomodadas, cultas, pudieran imponer su pensamiento desde una universalización. Ya no era la validez del terruño, el saber que habíamos construido en esa comunidad, sino que ahora empezaba a haber un saber que quería ser válido para varias comunidades, ¿sí? Y entonces se empieza a organizar jerárquicamente y apropiarse de ese saber con las profesiones liberales. Es decir, la figura del curador o del médico, del curador existía en todas las culturas, del médico ya existía en Grecia y Roma, pero empieza a haber un cambio jerárquico, donde ese saber empieza a estar acumulado solamente en el saber médico, para tomar el tema de la salud. Y empieza a haber un deslizamiento de ese objeto que era valioso socialmente para la producción, que era la máquina, para describir el cuerpo humano como una máquina. Desde ese momento se comienza a estudiar los cuerpos como máquinas en funcionamiento. Y la anatomía y la fisiología empieza a ser tratada en una taxonomía por aparatos, ¿sí? Y por funcionalidad de esos aparatos, dejando muy lejos, por ejemplo, la teoría de los humores de Hipócrates, que está bastante más ligada a la idea de la unidad cuerpo, emocionalidad, y a la idea de los neurotransmisores, ¿sí? A lo que el gusto, por ejemplo, o las necesidades que la persona necesitaba de comer determinado alimento. Miren desde cuándo se coartó alguna cuestión, es decir, habitualmente nuestro cuerpo está dotado de ustedes ya lo saben porque lo han estudiado, de neurotransmisores que permiten que determinados sentidos busquen determinados alimentos según las necesidades de nutrientes que necesitamos. Eso en la modernidad se empieza a ver bloqueado, porque son saberes que empiezan a dejar de ser bloqueados y la accesibilidad de alimentos empieza a ser regulada por el mercado. Fíjense cómo ahí ya hay un quiebre de la salud, ¿sí? Y un cambio incluso adaptativo, biológico, donde esos neurotransmisores desaparecen ya. Es decir, es difícil que uno empiece a decir, ¿qué necesidad tengo? A mí me pasaba en el embarazo. Hoy necesito comer tomate a toda costa. ¿Sí? Necesitaba comer tomate, y después con el tiempo, adentrándome en el mundo de lo nutricional, me di cuenta que esa era una necesidad fisiológica que estaba teniendo en función de compensar la anemia fisiológica, ¿sí? Entonces, me daba y para agregar algo, los alimentos que se producen hoy a nivel industrial alteran los neurotransmisores de tal manera que perdemos esa capacidad de percibir lo que nuestro cuerpo necesita y se confunde esa necesidad con lo que la industria quiere que nosotros consumamos. Está totalmente alterada la percepción de los neurotransmisores, hasta incluso, bueno, las chiques ya lo saben, al nivel de saciedad, digamos, uno debería poder manejar los mecanismos de saciación y saciedad, pero
los alimentos están tan adulterados y lo que le agregan hace que ese mecanismo deje de funcionar. El inicio de todo esto tiene que ver, y como veíamos la vez pasada con el tema del etiquetado y el video que circulamos con respecto al ultraprocesamiento de alimentos, donde cada vez la industrialización fue aumentando su intervención en la modificación de muchas cosas de la vida cotidiana, entre ellos los alimentos, para que sucedan estos fenómenos que nos alejan de la salud o que nos alejan de una producción sin intervención de los sabores, por ejemplo, y de la misma forma, como decíamos, este proceso que se llama mercantilización, donde un objeto, ya sea material o simbólico, es apropiado para comprar y vender. Lo mismo tiene que ver con los libros, con la cultura, con la comunicación, es decir, está mercantilizada, ¿sí? Es decir, se pone como un objeto de compra y de venta. Y entonces, decía Marx, empiezan a aparecer necesidades aparentes. Esas necesidades aparentes no son necesidades reales de las personas y los grupos, sino necesidades que el sistema capitalista, decía Marx, nosotros podemos hablar, la sociedad de consumo, empieza a poner como necesidades individuales o sociales y empiezan a aparecer como necesidades importantes en la vida cotidiana de todos nosotros. Entonces, un concepto importante que me gustaría que trabajáramos es cómo la mercantilización hace que la salud, entendida de una forma integral desde esto, desde los saberes de nuestros neurotransmisores que nos dicen algo, de cómo se cura cuando hay un padecimiento, una enfermedad, o de cómo se regula el trabajo para la salud de los trabajadores de la salud, empieza a ser una mercancía, se mercantiliza. Es decir, esto quiere decir que es un objeto que empieza a ser un objeto que es susceptible de ser comprado y de ser vendido. Y acá, nuevamente, la pandemia, que es un analizador maravilloso para entender tantas cosas. ¿Qué está pasando ahora con las vacunas? Las vacunas, que es, junto con el aislamiento, las dos posibilidades de atacar la pandemia, ¿sí? ¿Qué está pasando con las vacunas? ¿Son accesibles para todo el mundo? ¿Cómo es esto? ¿De qué saben de esto? No me diga que no saben nada y que no escucharon nada sobre las patentes de las vacunas. Yo creo que también influye bastante en cuanto a el acceso, digamos, a los mismos países que la producen, porque ahí ya, por ejemplo, si vos la producís, que si no me equivoco era Rusia, China y Estados Unidos, no recuerdo si uno más, Alemania creo que también estaba produciendo acá. Alemania todavía no la tiene en el mercado, pero los que la tienen en el mercado son China, que tiene 3, Rusia, que tiene la Sputnik, y Gran Bretaña, que tiene la de Oxford, AstraZeneca, que es es una asociación de la Universidad de Oxford con un laboratorio noruego, y Estados Unidos, que tiene 3. ¿Sí? Bueno, ahí ya tienen un costo básicamente nulo, digamos, los países que ya la fabrican, digamos, no, a diferencia, por ejemplo, nosotros, que tenés que arreglar algún convenio o
básicamente comprarlas, ¿no? Los que ya son fabricantes, ese gasto en salud no lo tienen a diferencia de los otros países. Es muy cierto, Andrés, quiero solamente advertir una cosa. No es que el gasto es nulo. Todos esos países, ¿sí? Salvo Rusia, que el laboratorio que elabora la vacuna es un ente estatal, es un organismo del Estado, todos los demás países han financiado a laboratorios privados, incluso China, han puesto plata del tesoro de esos países para la investigación y para el desarrollo. No son vacunas gratis para esos países tampoco, ¿eh? Es decir, hay alguien que mercantiliza, que es el laboratorio. Eso era lo que yo quería acotar, que son todos laboratorios privados. Solamente el único que no es privado es el ruso. Todos los demás son laboratorios privados, incluso los chinos. Los chinos, la particularidad que tienen, que son, como todo en China, las empresas son de capital mixto, estatales, privados, son empresas mixtas. En cambio, Oxford, AstraZeneca es un laboratorio privado, donde el Estado de Gran Bretaña ha puesto la Universidad de Oxford, que es pública, al servicio del desarrollo de la vacuna, pero aparte ha puesto plata, ¿sí? Libras, para el desarrollo de la vacuna, igual Estados Unidos, que ha puesto también muchísima plata para el desarrollo de las 3 vacunas. Así que no son gratis, todos ganan dinero. Y todos los que ganan dinero son empresas privadas, laboratorios privados. ¿Sí? ¿Qué más saben de las vacunas? Que no todas están aprobadas por la OMS. Y ahora hay un problema con respecto a la entrada. Bueno, yo lo digo como por ahí un poquito más cerquita porque mi marido viaja mucho y se tiene que vacunar, pero acá en la Argentina no se va a poder vacunar porque lo que están dando más que nada es la Sputnik y no le aceptan en la mayoría de los países. O sea, la Sputnik, y no me acuerdo cuál otra, no está aceptada por la OMS. Entonces ese es otro tema. No, por la OMS están aceptadas todas. Lo que pasa que todas las que están en circulación están aceptadas por la OMS, incluso la alemana, que está ya en proceso de fabricación, y la Soberana 1, también la de cubana, también están aceptadas por la OMS. Lo que pasa que después cada país, como nosotros tenemos el ANMAT, cada organismo de aprobación debe validar de acuerdo a los criterios científicos propios de cada país y las coordenadas de cada país para aprobar medicamentos, las vacunas. Entonces, lo que sucede es que la Unión Europea todavía no ha aprobado la Sputnik. Pero ¿por qué será que no aprobó la Sputnik? Que la ANMAT, por ejemplo, la aprobó, que la aprobó la OMS, que la aprobaron 64 países del mundo. ¿Por qué la Unión Europea no la habrá aprobado? ¿Qué es lo que está pasando con las vacunas en términos geopolíticos? ¿Saben qué es la geopolítica? Digo, porque por ahí yo usé el término geopolítica. No importa si no saben, lo explicamos. No. Bueno, por eso expliquémoslo. La geopolítica es un término que es explicativo de fenómenos históricos de siempre, pero que tomó gran perspectiva después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasa en la Segunda Guerra Mundial? Como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo queda dividido el mundo?
y entre los que apuntaban más para el capitalismo y los que apuntaban más para el socialismo. Así es. Las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial es que los dos grandes polos ganadores, ¿sí? Empiezan a conformar dos bloques en el mundo, ¿sí? Donde algunos respondían a Estados Unidos, Gran Bretaña y Alemania. En principio Estados Unidos y Gran Bretaña, después Alemania, resurge Alemania occidental con fuerza, como un bloque muy ligado al sistema de vida capitalista, y un bloque liderado por la Unión Soviética, es decir, que era mucho más que Rusia, era Rusia dominando un montón de otros países, con un sistema comunista y un montón de países satélites, y la geopolítica empieza a ser el análisis político que se da a nivel mundial de alineación de los distintos países con estos polos, ¿sí? Estos polos, que eran muy rígidos después de la Segunda Guerra Mundial y durante muchos años, empiezan a tener algún nivel de flexibilidad cuando empiezan a surgir lo que se llamó la tercera posición, o los países del tercer mundo, del cual nuestro país fue bastante líder en esa posición, donde había un montón de países que no tenían una alineación directa con ninguno de los dos bloques, sino que pensaban en un sistema de gobierno, un sistema de manejarse más multilateral, no solamente con un solo bloque, y más horizontal entre esos países. Después, cuando cae el muro de Berlín, es decir, lo que dividía Alemania en dos, Alemania Oriental, que estaba del lado del eje comunista, y Alemania Occidental, que estaba del eje capitalista, podemos decir, y cae ese muro de Berlín y Alemania se unifica, empieza a haber una idea de un mundo más multipolar. Y por el otro lado, empieza a emerger China como una potencia, y empieza a haber varios ejes de poder. Lo que en un momento fue la guerra para ver quién tenía más territorio y quién tenía más prioridad, posguerra, en este proceso histórico, empieza a haber otros mecanismos, entre ellos los mecanismos comerciales, para ir viendo cuáles son los que tienen mayor poder. Entonces, justamente, lo que pasa con las vacunas es un reflejo de la geopolítica. ¿Quién está predominando en sus comercializaciones de la vacuna? Que volvamos a reiterar, ¿quiénes son quienes tienen la vacuna? Para ahora pensarlo en los ejes geopolíticos. Estados Unidos, Gran Bretaña, digamos, siendo liderado de la Unión Europea, Rusia y China. Es decir, vuelve a reiterarse los distintos países que, no por casualidad, porque tienen mayor concentración económica, mayor tecnología, pueden sacar la vacuna en menor tiempo y empiezan a generar otros polos de poder, ¿sí? Con otras lógicas, y viendo los países cómo se alinean para conseguir las vacunas. Fíjense qué interesante que la vacuna que está por salir es alemana, y la otra vacuna que está por salir es cubana, ¿sí? Con una lógica distinta, y otra vacuna que está por salir es de Israel. Empiezan a aparecer los polos de poder político que justamente siempre están anudados al poder económico y al poder tecnológico, es decir, que están atravesados, imbrincados. Entonces, la lucha por las vacunas es una lucha geopolítica, porque hablábamos recién de AstraZeneca,
y el tema de si se compraba en el país o no se compraba, uno de los problemas es con quién se negocia para conseguir las vacunas, ¿sí? Y desde qué alineación uno está consiguiendo las vacunas. Por ejemplo, ¿qué le pasó a Chile? Chile hizo un contrato con Pfizer por una cantidad de vacunas muy importantes, no me acuerdo ahora, pero creo que eran 10 millones de vacunas, y solamente recibieron 400.000, porque como es un bien escaso, muy demandado, es decir, hay un cuentagotas en la entrega y una priorización según el poder económico. Israel logró vacunar al 60% de su población ya, o al 70%, porque pagó la vacuna de Pfizer el doble de lo que se cobra en el mercado, siendo la vacuna más cara de todo el mercado, ¿sí? Entonces, la vacuna empieza a ser un bien de mercantilización, ¿sí? Donde no es solamente si tengo la plata, sino si tengo las vinculaciones políticas para conseguir esas vacunas. Es decir, no es casual que, dado los acuerdos históricos que Rusia tuvo con la Argentina, en términos comerciales y políticos, que nosotros seamos el país que más flujo de vacunas de Rusia recibamos, ¿sí? Porque tenemos posibilidades geopolíticas de mayor negociación con ese país, ¿sí? La estrategia del gobierno argentino está siendo una estrategia multipolar, es decir, le compra vacunas a todos, es decir, a todos los que vendan y que tengan vacunas, le compra vacunas a todos. Es decir, y otros lugares han sido más unipolar. Chile, por ejemplo, al no tener las vacunas y no haberse anotado en la lista como se anotó Argentina para otras vacunas, tuvo que salir al mercado a comprar la de Sinovac, que es la vacuna con la que ha vacunado enormemente, igual que Uruguay, que es una vacuna que hay mucha oferta en el mercado porque es la que tiene menor efectividad, ¿sí? Es una vacuna barata y con poca efectividad, y entonces son las vacunas que han conseguido Uruguay y Chile. Chile, porque no es que no se adelantó a hacer el contrato, se adelantó, pero confió solamente en la vacuna de Pfizer, y después tuvo que salir al mercado secundario, podemos decir, de vacunas, y Uruguay, que no había tenido ningún movimiento para conseguir vacunas, también tuvo que salir al mercado secundario de vacunas, ¿sí? Entonces, digo secundario porque es la vacuna que de esa hay mucha disponibilidad, porque no es una vacuna de alta calidad, es decir, es la que tiene menor cobertura del mercado, y es la que está en oferta. Nosotros no la tenemos, esa en el país no está aprobada, ¿sí? Por eso la aprobación, Analía, de las vacunas, tiene mucho que ver con estos intereses. ¿Por qué será que Europa no quiere vacunar la Sputnik? No quiere aprobar la Sputnik, si tiene la misma evidencia científica que la aprueban en otros lugares del mundo, como puede ser México o Argentina, que tienen alto nivel científico, o la aprueban en Polonia, o la aprueban, bueno, en 64 países las aprobaron, de alto nivel científico. ¿Por qué será? ¿Con qué compite? Y con las propias de ellos, con la de Oxford. Exactamente, compite con las propias de ellos, ¿sí? Entonces, en un primer momento, y aparte no quieren dejar avanzar en la fortaleza política en este momento, que un bien escaso como la vacuna fortalece políticamente y económicamente, porque son pesos que entran a los países que ofrecen vacunas, ¿sí? Entonces, es decir, se está jugando en el tema de las vacunas por la mercantilización. Lo prioritario no es la salud de la gente, que haya más gente vacunada todo el tiempo, sino cómo cada uno negocia políticamente y mercantiliza ese bien, ¿sí? Entonces, desde ese lugar, imagínate que la única vacuna donde las pruebas científicas en este momento dicen que el que está vacunado no transmite la enfermedad, este es un estudio reciente, es la Sputnik, y es la que tiene mayor cobertura, ¿sí? Hay una evidencia científica que está diciendo que decididamente es la mejor vacuna en términos de cobertura, y que es la única que garantiza que el que está vacunado con 2 dosis no contagia,
y sin embargo no la aprueban, ¿sí? Porque los intereses económicos son más fuertes que la calidad y la salud real de la población. Por eso es un buen ejemplo para entender la cuestión de la mercantilización. ¿Y qué tema pasa con las patentes? Terminamos con eso y hacemos el recreo para seguir con los modelos de salud. ¿Escucharon algo del tema de las patentes? El otro día habíamos hablado en clase, me acuerdo, de las patentes que los Médicos Sin Fronteras querían, me acuerdo, que no haya patentes, digamos, en lo que son las vacunas, y como que está ahí, estaban juntando firmas también. Bueno, esto es parte del proceso de mercantilización en el siglo pasado. Es decir, esos mismos medicamentos que se producen a gran escala y que se extraen la droga madre o la esencia madre de las plantas y de los saberes ancestrales de los pueblos, son fabricados por los laboratorios y el laboratorio lo patenta como una invención, ¿sí? La ley de patentes está justificada en el tema de la inversión que hay que hacer para investigar y comercializar ese medicamento o esa vacuna. Vaya que la mayoría de los medicamentos, la invención no tiene que ver con el laboratorio, sino tiene que ver con el robo directamente de los saberes ancestrales y de las plantas o los minerales sacados de algún lugar generalmente muy lejano a donde están las plantas de los laboratorios, ¿no? Generalmente Asia, África o América, no de donde están los países centrales. Entonces se generó esta ley de patentes para los medicamentos que los laboratorios defienden a troche y moche, porque esa ley de patentes hace que el que tiene la patente, es el que dice primero, yo lo inventé, aunque sea mentiroso, tiene el monopolio de la fabricación de ese medicamento en todo el mundo. Es decir, que si vos necesitas ese medicamento, le tenés que pagar una regalía, ¿sí?, al laboratorio por hacer ese medicamento o comprárselo a ellos. Si lo querés hacer, le tenés que pagar una regalía. Y si no, en nuestro país, esa ley de medicamentos volteó un presidente. ¿Saben a quién? Dios mío, la historia argentina. Para esto sirve la historia, para entender lo que nos pasa en este momento en función de lo que nos pasó. A Ilía, que era médico, ni más ni menos, trató de resistirse a la ley de patentes y desde ese momento nuestro país, gracias a las políticas populistas, resiste a la ley de patentes. Es decir, nuestro país tiene la posibilidad de genéricos porque no tiene en su territorio la ley de patentes. ¿Qué quiere decir eso? Que un laboratorio nacional puede copiar el medicamento, tiene que ser aprobado por el ANMAT, ¿sí?, pero no tiene que pagar regalías al laboratorio de origen de ese medicamento, ¿sí? Eso hace que, o tendría que hacer, que los medicamentos fueran más accesibles, pero básicamente lo que permite es la producción pública de medicamentos. Es decir, cualquier laboratorio de cualquier provincia o cualquier laboratorio nacional puede fabricar medicamentos, que son en general de lo que se distribuyen en los efectores públicos, que son medicamentos de fabricación nacional bajo altas normas de regulación, están muy regulados, pero que son medicamentos que no pagan patente, ¿sí? Entonces, fíjense qué importante es para la vida propia de uno. La ley de genéricos en nuestro país es posible gracias
a que no está la ley de patentes para medicamentos. Tenemos liberada la ley de patentes como medicamento porque el medicamento, en nuestra tradición legal, es un bien social. Es decir, se separa de esta idea de la mercantilización. ¿Sí? Lástima que no tenemos lo mismo para las semillas, ¿no? Muy bien, Lauri. Las semillas también se ha resistido a la ley, es decir, en realidad en la década del 90 se introduce la posibilidad de las semillas modificadas, no se llaman modificadas, ¿cómo se llaman? Transgénicas. Se autoriza la siembra de semillas transgénicas en pleno gobierno de Menem, lo cual produce el proceso de desplazamiento de la ganadería, de los tambos, porque empieza a ser mayor superficie la cultivable gracias a que las semillas transgénicas tienen menos plagas y entonces, y aparte de eso, la modificada de la soja produce dos siembras, la posibilidad de 2 siembras, por ser modificada para eso. Por lo tanto, se produce un montón de procesos en el cambio de producción agrícola que a su vez tiene consecuencias en la producción, en las otras producciones primarias. Eso no pudimos zafar, pero de lo que sí estamos zafando todavía es de lo que están queriendo hacer los mismos laboratorios de los medicamentos que son los dueños de estas semillas transgénicas, que es el patentamiento. Hay países de Latinoamérica, como Colombia, como Ecuador, que tienen la ley de patentes de semillas y por lo tanto los campesinos que producen sus propias semillas, como siempre se hizo la agricultura, es decir, de la cosecha, sacás las semillas para la próxima siembra, son multados, sancionados y confiscada su cosecha porque no están comprando la semilla patentada. Cuando compran la semilla patentada están pagando la patente. Es decir, la lucha y el lobby de Monsanto en el país para lograr el patentamiento de semillas ha sido impresionante y los gobiernos populistas se han sentado sobre esa ley de semillas para que eso no ocurra. Entonces, el concepto de mercantilización es un concepto planteado por Marx, analizando en el principios del siglo XIX, analizando lo que estaba sucediendo con el capitalismo, pero es un concepto que explica cómo en las distintas etapas del capitalismo, el capitalismo avanza cada vez para mercantilizar más cosas, por ejemplo las semillas, por ejemplo los medicamentos, y eso afecta directamente a nuestra vida cotidiana, porque eso hace lo que sucede, que cada vez nuestros salarios alcancen menos para comprar esos bienes que están inflados, para decirlo de alguna forma, con ganancias extraordinarias que se llevan unos pocos. Esa desigualdad de la que estuvimos hablando, que planteaba Klinsberg, cada vez con la mayor mercantilización, con la mayor bienes que más se compran y se venden, digamos, desde que los bienes primarios cotizan en Chicago, en el mercado de Chicago, y son commodities, es decir, se compran y se venden y cotizan en bolsa, hacen que esos bienes cada vez sean más caros, porque hay gente que acumula ganancias con esas ventas y por lo tanto sean menos accesibles para más cantidad de población, ¿sí? Entonces, incluso para los países que lo producen como nosotros. Miren el fenómeno nuestro. Nosotros estamos produciendo en este momento, produciendo y exportando, ¿sí? Mayor cantidad de bienes primarios, y ese proceso nos encarece los alimentos de nuestra propia tierra a nosotros, ¿sí?
Y eso está absolutamente linkeado con la accesibilidad de los alimentos, porque cada vez la gente que solamente puede comprar la canasta alimentaria y todo su salario se va en la canasta alimentaria, si esos alimentos cada vez aumentan más y sus salarios no aumentan acorde, cada vez consume menos o tiene menor accesibilidad a alimentos. ¿Sí? Que se produce esto que ya sabemos, la baja de calidad, la menor, la sustitución por hidratos porque son más baratos que las proteínas. ¿Sí? Es decir, que este proceso de mercantilización no es un proceso que está colgado del análisis histórico o económico allá en lo lejos. Está todos los días en nuestra vida cotidiana, ¿sí? Y cuando hablamos de hacer cadenas cortas para el consumo, la producción de alimentos, comprarle directamente al productor, estamos hablando de quebrar esto, de quebrar los procesos de mercantilización donde hay plusvalía, valor agregado de, mejor dicho, plusvalía, es decir, donde haya otras personas que ganen en el medio, en esa cadena de comercialización, sin producir. Es decir, la idea es que el que pone el trabajo grande, que es el productor de elementos primarios, reciba un pago justo por eso que produce y el consumidor un costo justo por eso que necesita, ¿no? Es decir, que es como una alternativa a la mercantilización de los productos alimentarios o así como la producción pública de medicamentos es una medida contrahegemónica para el tema de la patente y la producción comercial, mercantilización de los medicamentos, ¿sí? Bueno, me fui un poco por las ramas de la clase que preparé hoy, que eran modelos, pero me pareció que era importante poder darnos esta base para seguir trabajando sobre los modelos y poder pensarlos más ampliamente. Vamos a ir a un recreo, pero antes de eso quería preguntar si hay dudas, cosas que no se entendieron o algún comentario que quieran hacer sobre esto, ¿sí? Vale la idea de decir estoy muy confundido, no entendí nada, y lo volvemos a explicar de una forma más sencilla. O mejor, porque por ahí no fui clara. Por mí quedó bastante claro. Vayan pensando todo lo que hablamos en función de qué es construir políticas contrahegemónicas, ¿sí? Cuando yo trabajo en una política donde trato de que el consumidor y el productor estén cercanos en una cadena corta, estoy haciendo una política contrahegemónica. Cuando yo hablo de producción pública de medicamentos, estoy haciendo una política contrahegemónica, ¿sí? Ven como el concepto de contrahegemonía tampoco es algo ahí que Gramsci dijo y lo aprendemos, es de nuestra vida cotidiana también, ¿sí? Es decir, de lo que tenemos que hacer en la vida cotidiana y está en este momento en el campo de la nutrición y la alimentación, es el tema, no el tema en Argentina, el tema mundial. El otro día nos pasaron un webinar de España, de la Universidad de... me sale Toronto, pero no quiero decir eso, quiero decir... bueno, de una universidad nacional española, que ahora no me sale del Reino de España, de una zona del Reino de España, y hablaban de los mismos temas que nosotros. A mí me impresionó que los temas eran cadenas cortas, accesibilidad a los alimentos, me súper sorprendió. Y esa noche, un amigo mío que es argentino, pero está desde el exilio de la dictadura, vive en Barcelona, me manda un video de la salida a la noche de un supermercado donde la gente estaba con los carritos buscando la comida que el supermercado había descartado porque estaba vencida. Un montón de gente buscando. Y yo dije, esa es una imagen de Argentina, de la gente en el 2002 buscando en la basura de los comercios y de los supermercados a ver qué podían comer. Que no estaremos muy lejos de eso. Creo que
dadas las políticas de la tarjeta alimentaria, eso no está sucediendo tanto, pero en plena ciudad de Barcelona, Barcelona es la ciudad más rica de toda España, ¿sí? En la España de la Europa, en este momento de crisis, había imágenes del tercer mundo de la gente abalanzada para comer, ¿sí? Los alimentos vencidos que tiraba el supermercado. Porque esta pandemia, nuevamente, es un catalizador, un buen analizador, de cómo está agrandando, poniendo de manifiesto las desigualdades, ¿sí? Entonces, todos estos temas que estamos hablando están directamente ligados en cómo pienso la educación y la comunicación alimentaria nutricional. ¿Qué le voy a decir a la gente que tiene que comprar o comer si no hay para comprar o comer? Es decir, tengo que trabajar con la gente cómo hacemos todos juntos para comprarle al que produce el chancho y en lo posible que lo produzca a cielo abierto como debe ser, y no en esos corrales terribles donde los chanchos tienen un estrés y los alimentos son distintos. Es decir, todo eso es la educación y la comunicación alimentaria y nutricional. No es más enseñar la gráfica alimentaria, porque no es es decir, el tema de, ¿qué me vas a poner? Ah, sí, sí. Gracias, Laurita, qué buena que sos. ¿Cuál es la universidad que está ahí? A mostrar, agrandar un poquito. Ese es el flyer del WinWar que estaba hablando, diciendo que no es un tema de Argentina, es un tema mundial, que el trabajo en lo alimentario nutricional y por ende la educación y la comunicación alimentaria y nutricional está más pegado a la idea de trabajar con la gente en entender qué pasa con la industria de la alimentación y poder elegir mejor, con el etiquetado, por ejemplo, qué pasa con la producción de alimentos, con la mercantilización de los alimentos y su correspondiente no accesibilidad, y trabajar con la gente para cambiar esas formas de compra, de producción y de comercialización. Entonces hay otros contenidos que enseñar, más de que usted elija mejor los alimentos. Bueno, hacemos un recreíto hasta, son -10, hasta y 5, 15 minutos de recreíto, ¿eh? Y si hay preguntas empezamos con esas, si les llega alguna preguntita. ¿De acuerdo? ¿Eh? ¿Vos tenés la grabación, Dieguito?